Apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestro tema de características de la contabilidad hotelera. En primer lugar, como cualquier contabilidad, la hotelería requiere de unos insumos. Esos insumos son las políticas y normas contables que están reguladas por las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF, los centros de costos por departamentos operados y no operados. Más adelante vemos este concepto. El plan de cuentas, que se puede utilizar el mismo plan de cuentas para la contabilidad comercial e industrial en general. Y los registros contables, o en los registros contables los aspectos contables propiamente y tributarios. Aquí es muy importante, dentro de las características de la contabilidad hotelera, tener en cuenta que los hoteles se clasifican desde el punto de vista contable y financiero en dos: departamentos operados y los departamentos no operados. Los departamentos operados son los que generan ingresos, en donde se realizan las actividades propias del hotel: alojamiento, alimentos y bebidas, y departamentos menores. Y los departamentos no operados, que son aquellos departamentos de apoyo, que son los administración, mercado de ventas y mantenimiento. Dentro de los ingresos por los departamentos operados, departamentos de alojamiento, alimentos y bebidas y departamentos menores, esos ingresos se facturan en los departamentos operados, pero esos ingresos deben tener o tienen unos costos y gastos asociados. Esos costos y gastos asociados siempre se van a manejar como costos. No se va a manejar o no se va a utilizar la palabra gasto en los departamentos operados. Es decir, los departamentos operados van a tener ventas y van a tener costo de ventas. Y en esos costos de ventas, que son las erogaciones por bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio o de la generación del ingreso directos, se presentan dos grandes grupos, que son los de nómina, costos de ventas de nómina, y los otros costos de ventas: suministros, honorarios, papelería, accesorios, etcétera, etcétera. En los gastos administrativos y gastos de ventas, pues también existen gastos de personal, pero se van a llamar gastos, y los otros gastos, y se van a llamar siempre gastos. Es decir, diferencia importante: los gastos y erogaciones necesarias en los departamentos operados se van a llamar costos de ventas, y los gastos y erogaciones necesarias en los departamentos no operados se van a llamar, como en cualquier contabilidad comercial, se van a llamar gastos, o gastos de ventas o gastos administrativos. Y las otras transacciones que tienen que ver con los otros ingresos y los otros egresos. En la nómina hay otros costos y gastos. La nómina siempre debe estar departamentalizada desde su origen, es decir, desde que el momento en que se crea el cargo, pues debe decirse ese cargo a qué departamento pertenece, si es un departamento operado o no operado. Las otras erogaciones directas, como honorarios, servicios, suministros, se registrarán en costo de ventas si corresponden a departamentos operados, y gastos de ventas administrativos y otros si corresponden a departamentos no operados. Aspectos laborales y tributarios importantes a tener en cuenta dentro de los registros contables de la contabilidad hotelera. En laborales, la seguridad social y los parafiscales sobre el devengado sin el auxilio de transporte, y si en algún momento hay salario integral, sobre el 70% de ese salario integral. Segundo, las prestaciones sociales sobre el devengado, incluido el auxilio de transporte. En salario integral no hay prestaciones sociales. Y las vacaciones sobre el devengado sin auxilio de transporte y sin promedio de trabajo reglamentario. Es decir, en las vacaciones no se calculan ni se tienen en cuenta el trabajo suplementario, sino solamente los recargos, porque se entiende que el trabajador en vacaciones no puede devengar horas extras o dominicales y festivos. En aspectos tributarios, en venta de ingresos con IVA de la tarifa general del 19%, y en ingresos con hipoconsumo la tarifa del 8%. En general, las ventas con IVA pues son las ventas que tienen que ver con alojamiento, servicios de lavandería, arrendamientos, alquileres, y en impuesto al consumo pues lo que tiene que ver con
restaurante, cafetería y bar. También se debe aplicar la autorretención en la fuente, por ser una sociedad comercial y por tener las exenciones del pago de la EPS, SENA y CBF por los trabajadores con salarios inferiores a 10, debe también hacer autorretención en la fuente, y en el caso de la hotelería, la autorretención en la fuente sobre renta es del 0.8%. También en las compras de bienes y servicios aplicar las tablas de retención generales del 1.5 al sector primario de la economía, del 2.5 en compras en general. El RTIVA, se aplica el RTIVA porque el hotel, ejemplo y gran contribuyente, se debe aplicar el 15% sobre el IVA. Y en RTICA, en el caso de Bucaramanga, RTICA del 5 por 1000, pero este RTICA va a depender siempre de la jurisdicción en donde esté, en la jurisdicción del municipio en donde se encuentre ubicado el hotel. Muchas gracias y éxitos en su proceso de aprendizaje.